Bueno, espero que el programa está siendo entretenido para ustedes. Ahora en el descanso estábamos hablando de diferentes datos y números que nos decía Arantxa, que donde más agua se consume en España es en Murcia. Donde más cara, perdón, no se me consigo, más cara. Y bueno, como pequeño resumen, pues bueno, el tema del trabajo que ha hecho Israel y Australia para conseguir concienciar al personal de la utilización de su agua, la conciencia del recurso más importante, que son los humanos. Los humanos son los que realmente tienen que aplicar, porque claro, todos sabemos que hay problemas, pero si la gente no se conciencia, nos vamos a olvidar. Entonces ahora vamos a poner otro vídeo que también es significativo con respecto al tema del agua. Entonces agradecería que realización lo pusiera para empezar a hablar de él. Muchas gracias. La crisis del agua explicada. Hola actualiteros, hoy os voy a hablar de lo que está pasando con el agua. Como estamos viendo, hay un problema bastante gordo con el agua. Casi 2 millones de personas se mueren al año por falta de agua potable. Ciudad del Cabo, en África, es la primera gran ciudad del mundo en planear cortar indefinidamente el suministro de agua. Esto significa que 4 millones de personas se quedarían sin agua corriente. Lo que tendrían serían raciones de agua y la obligación de hacer fila para recogerlas. Ya en 2018, los habitantes de Ciudad del Cabo sufrían por la falta de suministro de agua. El gobierno puso una restricción de 50 litros al día por persona. Y ten en cuenta que solo una ducha de 5 minutos consume unos 45 litros. Bueno, pues eso no pasa solo en Ciudad del Cabo. Si seguimos así, en los próximos años ciudades como Sao Paulo, Beijing, Londres o Barcelona también tendrán que acabar cortando su suministro de agua. De hecho, para 2040, la mayoría del mundo no tendrá agua para cubrir la demanda anual. El problema de esto, que no hay sustitutivos para el agua y obviamente moriríamos en unos días sin ella. La Tierra es el planeta del agua, hay demasiada agua. Tenemos 1.260 trillones de litros de agua y siempre será así. Puede convertirse en hielo o evaporarse al aire, pero no sale del planeta. El problema es que el 97% del agua del planeta es salada, el 2% es agua congelada en los árticos y el 1% es agua dulce. Ese 1% de agua, que es la única que nos sirve para sobrevivir, se encuentra mayoritariamente bajo tierra y es muy caro y difícil de obtener. Por eso, los humanos solemos vivir cerca de aguas superficiales como ríos o lagos. Además, con el cambio climático estamos viendo grandes cambios en el agua, donde ciertos países están sufriendo periodos de grandes sequías. Y el problema no solo está en que haya más gente en el planeta, sino en cómo estamos utilizando ese agua. Pero atenta a esto, que seguro que no lo sabías. El agua potable que utilizamos para beber, limpiarnos los dientes o ducharnos solo es el 8% del consumo anual del agua. La mayoría del agua se va a la industria y a la agricultura. ¿No has escuchado muchas veces que el alimento que más agua consume con gran diferencia es la carne? Pues es verdad. Pero, ¿por qué? Por la alfalfa. La alfalfa es un ingrediente común para alimentar al ganado. Pero claro, para cultivar 1 kilogramo de alfalfa necesitamos 510 litros de agua. Y una vaca suele consumir 12 kilos de comida al día. Esto significa que una sola hamburguesa de 100 gramos podría requerir hasta 1.650 litros de agua. Además, el agua cuesta poco y no afecta al precio de la hamburguesa. Por eso las cadenas de comida rápida pueden vender a precios tan baratos. Entonces, ¿creéis que debería aumentar el precio del agua? Aumentar el precio del agua podría llegar a tener beneficios, ya que las empresas y todo el mundo nos pensaríamos mejor la forma en la que utilizamos el agua. Sin embargo, esto es algo polémico, ya que los mayores perjudicados serían los pobres. Y es que el hecho de que todos necesitemos agua hace esta crisis especialmente difícil. Mientras tanto, los gobiernos están considerando algunas ideas, como la de crear más agua. Una de las cosas que los gobiernos quieren hacer es la desalinización del agua, es decir, coger agua del océano y convertirla en agua dulce para que nos la podamos beber. El problema es que hacer eso costaría demasiado dinero y mucha energía en este momento. Básicamente, este proyecto tendría mucho más sentido si el agua fuera más cara. Pero eso también llevaría a que el agua sería más cara en todo. Y por lo tanto, el precio de los alimentos se dispararía y algunas industrias podrían colapsar. Pero, ¿y qué podemos hacer nosotros para cambiar esto? Hay muchas acciones que podemos hacer para ahorrar agua, pero también para ser conscientes de que el agua tiene valor. Reconozcamos lo valiosa que es el agua antes de que sea tarde y recordemos que nuestra vida depende de ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis dejarnos en comentarios qué os ha parecido, suscribiros, dadle a la campanita y dejadnos un buen like. ¡Hasta la próxima! Bueno, como ven en este programa nos gustan más las mujeres que los hombres, porque hasta las personas que salen en los vídeos son mujeres, con lo cual aquí la igualdad la tenemos muy clara.
Bueno, pues ya ven, claro, aquí no tenemos, en esta zona de España no tenemos problemas de agua, pero en muchas zonas del mundo sí la tienen. Entonces, claro, la FAO lo que busca es a nivel global. Entonces, ¿vosotros qué opináis? Y empiezo de nuevo por ti, Arantxa. Fíjate que aún hoy en día me parece extraño o me parece surrealista que medidas para potabilizar agua o para extraer agua no se lleven a cabo. Habiendo comercializadoras de agua o embotelladoras de agua que efectivamente pagan todos sus impuestos y tienen que tener un beneficio, pero que no invierten en su responsabilidad social, que también antes de empezar comentábamos, no la invierten en atenuar esas diferencias, ¿no? Esas dos partes, ¿no? Esos ciudadanos del mundo como de segunda. Y con todo lo que conlleva, no es que te falte agua, es que al faltarte agua tienes más enfermedades, no hay comida, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Y hoy en día, viendo en el anterior vídeo que se trata de filtros, se trata de decantación y se trata de microorganismos que no se lleva a cabo. No, es algo llamativo. ¿Y tú, José Ramón? Mira, a ver, este vídeo me gusta menos porque yo creo que pone el dedo en el ojo de algunas organizaciones y yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Y sobre todo que al final estamos hablando, o el vídeo habla pues prácticamente del agua de consumo doméstico, del que hablábamos antes, el agua de boca, y luego ya pone el dedo en la llaga de los... Cuando lo que hay que poner son soluciones, que era lo que el otro vídeo hacía, ¿no? Yo, a ver, la Agenda 2030 tiene 17 objetivos y esos 17 objetivos que al final van enlazados unos con otros, porque al final es eso, es la crisis del agua, es el hambre cero, es, en fin, todo esto, porque al final el agua es la fuente de vida. Y el agua es la fuente de vida, por tanto, afecta a todos los objetivos, digamos, de la Agenda 2030. Y sí que esos, o sea, la Agenda 2030 se ha, digamos, se ha establecido ese número de objetivos, esos 17 objetivos, porque gentes pensantes de muchos países han colaborado en esa agenda y al final están identificados esos problemas, ¿no? Entonces ahora lo que habría era que poner soluciones. Y las soluciones, antes decíamos, oye, es muy complicado llevar el agua de Galicia a Castilla, a Extremadura o a Andalucía. Bueno, pues yo creo que tenemos infraestructuras que facilitarían todo eso. Hemos hecho la red del AVE en toda España, incluso ha llegado a Galicia y llega a Extremadura también de aquella manera, pero llega, entonces hay una infraestructura que además ya tiene todos los, digamos, todos los impedimentos orográficos que podría haber para esto ya están resueltos. Entonces, sin embargo, no nos hemos preocupado de esto, es decir, tenemos la Agenda 2030 que tiene identificados los problemas, pero luego a la hora de tener a las personas comunicadas entre sí, estar comunicados con Europa, llevar mercancías por el mundo adelante, todo eso se hace en infraestructuras, pero luego no están conectadas entre sí. Todos estos 17 objetivos de la Agenda 2030, aunque hoy no es el día de hablar de esta agenda, pero a mí me llama la atención... uno de los objetivos dentro de la Agenda 2030. A mí me llama la atención que teniendo identificados todos esos problemas que son tareas que debería hacer el mundo de aquí al año 2030 o al 2050, porque al 2030 no vamos a llegar, sin embargo, no tenemos en cuenta cuando hacemos este tipo de cosas, y oye, pues si estamos haciendo estas canalizaciones, aunque sea a través de una vía de tren, si estamos haciendo estas canalizaciones para tener comunicadas las regiones, ¿por qué no metemos algo más que solucione otros problemas también? Y sin embargo esto, yo no sé por qué, a quién le corresponda hacer esto, porque a mí no me han llamado para redactar la Agenda 2030, pero creo que esto habría que tenerlo encima de la mesa de las cabezas pensantes y decir, oye, pues esto tiene sentido, que si nos gastamos todo este dinero en montar una red del AVE, oye, que han sido muchos cientos de miles de millones, pues yo creo que hemos perdido una oportunidad.
de llevar el agua a otros sitios. Otros sitios que De tienen todos modos, antes, oye, yo como Carmen es la de los números, yo me da no sé qué, ahora traer yo números aquí, pero yo he hecho unos números sobre el consumo del agua en España. Si partimos del dato elemental, que es que cada persona consume 150 litros diarios, consume 55.000 litros de agua al año, ¿no? Si esto lo extrapolamos a los habitantes que somos en España, me sale que tendríamos 2.700.000 hectómetros cúbicos. El hectómetro es 1 millón de litros. Hectómetros cúbicos. Y, sin embargo, ahora mismo en España solo tenemos 20.000 hectómetros cúbicos. Es decir, tenemos un déficit. Tenemos un déficit. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, el agua, consumiendo 150 litros, el agua que tenemos embalsada en este momento solo nos da para 135 días. Muy buena. Solo para 135 días. Y, claro, no tenemos el problema de quedarnos sin agua porque continúa lloviendo, con lo cual los embalses se van rellenando, pero estas son las reservas que tenemos, son reservas para 135 días. Y mientras no siga bajando esta estadística de que cada año tenemos menos agua embalsada, porque capacidad para embalsar tenemos 60.000 hectómetros cúbicos en todos los pantanos que hay en España, y sin embargo tenemos en este momento 20.000 hectómetros cúbicos. La población sigue creciendo. Claro. En Galicia, por si el dato interesa también, en Galicia tenemos en total capacidad de embalsar 3.240 hectómetros cúbicos de agua. Esto es lo que tenemos, que es el 5% de toda la capacidad que hay en España. Muy poco, claro. Muy poquita, por eso yo decía que donde más llueve es donde menos tenemos, tenemos el 5%. Y en este momento tenemos agua en nuestros embalses por 1.887 hectómetros cúbicos, que supone el 9% de toda el agua que hay embalsada en España. Entonces, esto, vamos, ¿Has hecho las cuentas? Quería compartirlo porque, bueno, es que me llamaba la atención hacer un cálculo de cómo gestionamos el agua, y este es el agua que tenemos y es el agua que nos toca gestionar, ¿no? Vamos, yo si tengo una empresa y tengo esos déficits, para llegar a final de año me lo pensaría, claro, muy mucho. Exacto. Tendría un plan de emergencia. Perdona, Carmen. ¿Y tú, Carmen? No. Tal y como estamos y todo esto, pues damos por hecho que aquí en Galicia llueve y seguirá lloviendo de aquí al 2050, pero tampoco está tan claro, porque con toda esta situación, el cambio climático y todo el calentamiento global, estamos cambiando el ciclo del agua. Sí. Totalmente, se hacía referencia en ese segundo vídeo, es decir, ese ciclo del agua que sale de la evaporación, ¿no? por el sol, se evapora de los océanos, fundamentalmente, aunque también de las plantas, se condensa en nubes y vuelve a la tierra en forma de precipitaciones. ¿Qué está pasando? Que cada vez eso se está concentrando más en determinadas zonas, no específicamente Galicia, pero a determinadas zonas del mundo, en unas precipitaciones mucho más intensas, incluso con fenómenos meteorológicos que afectan, y lo estamos viendo semana tras semana en los medios de comunicación, a zonas del mundo de una manera terrible. Y por el otro lado nos estamos encontrando también con que cada vez en determinados países y zonas el agua del subsuelo, que es un agua que no vemos, pero que tradicionalmente ha estado ahí, cada vez hay menos. Y hay un dato también, que hoy estamos de datos, que la Ciudad de México, con lo grande que es México City, se hunde todos los años varios metros por precisamente que el subsuelo, por falta de agua, va bajando. De agua freática. Pero no solo eso, además,
terremotos como el reciente en la India, incluso el de Lorca aquí en España, los estudiosos, los geólogos dicen que una parte se debe a ese movimiento de capas tectónicas precisamente porque se está yendo ese agua del subsuelo. Con lo cual, es decir, no solo son soluciones directas, sino que entra dentro de esa famosa agenda. Y aquí, aunque no tiene nada que ver una relación directa, pero sí es indirecta, pero muy fuerte, es los incendios que hay en Galicia están provocando que haya menos, puedas captar agua. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se incendia un bosque, todo eso, o sea, no lo limpian, que ese es el problema que tenemos en España. O sea, se incendia, tarda mucho, de repente cae agua, entonces, claro, al no tener raíces de los árboles, ¿qué hace? El agua se va para el mar. Con lo cual, ese agua que has perdido, porque ha llovido, pero es que no has conseguido captar ese agua. Con lo cual, eso todos los problemas que también se pueden encontrar en los embalses. Claro, que se filtre. Pero esa es la tarea, yo creo que esa es la tarea que hay que hacer. Al final es un desperdicio. El agua está ahí, el agua la tenemos en el monte y la dejamos que se vaya pues con las cenizas, y que se vaya al mar, ¿no? Bueno, pues algo podríamos hacer. El agua esa pues se podría quedar embalsada en el monte, y como además habíamos visto en la SEDAR, todo es se hace todo por decantación, claro. Pues luego la ceniza, pues oye, o queda arriba o queda abajo, pero se puede separar del agua. Es decir, estas es las tareas que yo digo que tenemos que hacer, porque es que tenemos poca agua, como estabas diciendo ahora, pero es que la poca que tenemos, la que nos llueve del cielo, que al final es ese ciclo de la tierra, de que al final el agua vuelve, se evapora en el mar, y va a las nubes y llueve y tal, eso se va a seguir produciendo con cambios, con efectos en el cambio climático que nosotros generamos, la propia humanidad estamos generando ese cambio climático, y por tanto pues a lo mejor esto cambia, ya no llueve en otoño y llueven tormentas puntuales y al final se inunda y tal. Bueno, pues el agua, pues habrá que ver cómo somos capaces de aprovechar el agua que nos cae del cielo, que nos caiga en modo chaparrón y nos inunde todo. Pues tendremos que hacer, no sé, pues hacer canales. Yo ahora me viene a la cabeza pues los ríos que se han desviado en algunas ciudades, ¿no? En España tenemos unos cuantos que se han desviado los ríos porque inundaban. Sí. Pero nadie se preocupó de decir, oye, joder, ¿y por qué en vez de desviar el río y que el agua no lo llevo a un sitio donde pueda... ¿Por qué no hacemos algo para aprovechar ese agua? Esto yo creo que no se ha hecho. ¿O por qué no se destina más lo comentaba el vídeo, a la desalinización del agua? Si la mayor parte del agua está en los océanos, yo creo que es un poco más de I+D, ¿no? Decía una cosa, pero ahora mismo el problema es el coste de la energía. Pero por eso digo, tiene que haber otros sistemas, posiblemente. Energías alternativas también, pero hay que invertir. Hay que invertir, y cuando en este país se invierte en un sitio, se deja de invertir en otro. Entonces, es lo que cuesta. Sí que es cierto que a lo mejor tenemos que volver a tener el aljibe, ¿no? Como lo tenían o lo tienen todavía en las aldeas, ¿no? Que después se llena de musgo, de plancton, pero ahí está el agua para regar. ¿Y qué me decís de toda la cantidad de pozos que sobre todo aquí en Galicia hay, y que por más que los ayuntamientos hagan un censo de pozos y evidentemente quien tiene su pozo paga pues su canon también, y no hay manera de tener un censo real de todos los pozos? Eso nos puede influir al final a todos, ¿no? Sale, por un lado no hay esa contabilización de ese agua que se utiliza para regadío y para uso particular, pero después sí que hay la contabilización que entra en el círculo, en la recirculación de un edar. A mí esto también me llama la atención, y además yo yendo a eso, o sea, en las zonas más rurales, no tanto en las ciudades, a mí me llama la atención que hay casas particulares que tienen pozo, que a la vez tienen conexión de un agua comunitaria de la parroquia en el monte, y además tienen la conexión del agua de la traída, sí, lo que decimos el agua de la traída, o sea que tienen los tres, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí eso me llama la atención, porque yo creo que eso al final lo que hace es no valorar el agua, porque tienes agua de abundancia que te viene de tres partes distintas, y si te seca el pozo tienes la del monte vecinal, y si se te acaba el monte vecinal tienes... Entonces,
eso no favorece la gestión del agua, todo lo contrario, favorece el despilfarro del agua, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo digo que ya no solo controlar los pozos, ¿no?, sino que esto es un dispendio, que la gente tenga agua que le viene de todas partes. Claro, pues es el sentidillo común, que es el menos común de todos los sentidiños. O sea, claro, la gente al final, no, como tengo mucha agua, gasto más. No, o sea, tú tienes que gastar lo que tú necesites y tienes que... ¿Qué pasa? Que eso es un proceso de cambio de mentalidad. Me dice, vale, yo tengo... Es darle la importancia que tiene al agua. Y entonces, como aquí la tenemos, esta seguramente es una mentalidad más nuestra de aquí, más gallega, más minifundista. Seguramente en otras zonas de España no ocurre eso, porque no tienen la oportunidad de tener tres canales diferentes de agua, ¿no? ¿No habías oído nunca de lo de que parece lo que es gratis no se le da importancia? Sí. O lo que es barato... Ojo, de todos modos, yo que veía antes ahí lo de subir el precio al agua, yo no es el momento tampoco, no, y además yo no lo veo porque si al final se paga el agua, al final acaban pagándola los más pobres, porque los que pueden pagar el agua la van a pagar, pero los que no pueden, al final estamos generando más niveles de pobreza. Sí. Y entonces eso, yo creo que el agua deberíamos, es un recurso natural que nos, oye, cuesta tenerla embalsada y tener redes y tal y cual, y para eso pagamos, decías tú antes, ¿no? Sí, los impuestos. Que algunas comunidades pagan, o municipios más que otros, pero a mí esto me parece bien, pagar todo lo que es la red de suministro, pero yo lo de subir el precio del agua... Pero, yo no lo haría. Fíjate, y creo que estamos todos de acuerdo, pero en la factura del agua no solamente se paga el agua, evidentemente. Por eso, en unas comunidades autónomas en nuestro propio país son unas más económicas y otras muchas más caras. Pues la más económica, según este estudio de la OCU, la más económica Palencia, la más cara Murcia y Galicia, bueno, Vigo, justamente estaba ahí en el medio. Pero, ¿qué hay en la factura? ¿Realmente pagamos solamente el agua? Pues no. Unos ayuntamientos te cobran el contador, otros ayuntamientos pues también lo que es lo del caudalímetro, el grosor de la tubería. A lo mejor si hiciéramos o se hiciera una reestructuración de todas las... que es algo faraónico, pero de que se hicieran más pequeñas las tuberías del agua conforme tampoco llegase tanto caudal a las casas, sería una manera de gestionar mejor ese recurso que es escaso. Hombre, sería volver a levantar otra vez las aceras después de que todas las telecomunicaciones hayan reventado todas las aceras y vuelto a poner. Pero a lo mejor se trata de cambiar ciertas infraestructuras que tal vez no ayudan, pero que sí. Sin duda, yo creo que hay que repensarse un poco porque no estamos gestionando bien el agua y si es un bien escaso, pues deberíamos gestionarlo mejor. Yo creo que sí. Y con sentidiño. Sí, pero tú fíjate, pero lo del sentidiño que vamos, que hay que aplicarlo en esto y en todo, ¿no? Pero yo me acordaba ayer o anteayer, pensando en el programa de hoy, me acordaba de la barbaridad que hizo la Unión Soviética con el mar de Aral. O sea, el mar de Aral, que era un mar enorme, como el mar Mediterráneo casi. Yo no recuerdo ahora cuáles eran las hectáreas del mar de Aral, pero bueno, recuerdo de niño estudiarlo en geografía y venía en el mapa de la URSS como un mar muy grande, ¿no? No, seguramente lo del Mediterráneo es mucho exagerar, pero bueno, era un mar y que se secó. Se secó para sembrar trigo en la estepa rusa. Entonces, bueno, claro, el precio de ser el granero del mundo lo pagó el mar de Aral y las ciudades que estaban en el mar de Aral, que eran ciudades portuarias que se quedaron sin mar delante de sus casas y los barcos varados allí, y no se volvió a recuperar, y eso era el agua de los ríos que desembocaban en el mar de Aral. Y se secaron. Sí, entonces, claro, esas barbaridades no pueden volver a cometerse en favor de convertirse en el granero del mundo. O sea,
no vale todo. O sea, las cosas hay que hacerlas gestionando bien los recursos. Y eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer. De mala gestión, ¿no? Y de mal uso. Leía el otro día también que una ciudad en un país desarrollado como es Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles, que además, si os suena, últimamente, en estos últimos veranos, hemos visto unos enormes incendios y de días, unos incendios. Es una ciudad que es una de las que más agua consume de todo Estados Unidos y es una ciudad que está edificada encima de un desierto. Imaginaros lo que se consume para mantener todo ese verde que incluso después se quema, porque realmente no hay agua en el subsuelo, porque es un desierto. Con lo cual, también durante todo el siglo XX hemos estado construyendo ciudades en zonas donde los antiguos no lo hacían. Los antiguos iban buscando siempre cuencas de ríos o proximidad a fuentes de agua, y ahora se han construido artificialmente grandes, incluso megalópolis, como puede ser Los Ángeles, en sitios que realmente no son adecuados para que sea una ciudad. Y el agua es uno de los grandes problemas que van a tener en un corto plazo. Pues nosotros el problema que tenemos es el tiempo. Ya me ha dicho realización que queda un minuto, lo siento, es así, lo pasamos mal, es un sufrimiento, pero bueno, yo intento que sea lo menos sufrido. Y bueno, ya que hemos estado hablando del agua, me gustaría acabar con un dicho muy castellano: agua que no has de beber, dejémosla correr. Pues nada, dentro de 15 días nos vemos aquí de nuevo y esperamos estar de nuevo en sus televisores, en sus dispositivos electrónicos, para no decir ni nombre de dispositivos y Samsung o iPad. Ya está. Y bueno, pues ya saben que nos pueden ver en el canal de YouTube de Televigo y a su disposición. Muchísimas gracias.